No one goes to Hank's for his spreadsheets. They go for a darn good pizza. Lately, though, the shop's been quiet, so Hank decides to bring back the $1 slice. He asks Copilot in Microsoft Excel to look at his sales and costs and help him see if he can afford it. Copilot shows Hank where the money's going and which little extras make the dollar slice work. Now Hank has a line out the door. Hank makes the pizza, Copilot handles the spreadsheets. Learn more at m365copilot.com/work. En este video, compartiré contigo todo lo que necesitas saber sobre Israel, su historia, y cómo Dios usará a Israel en su plan profético para el fin de los tiempos. Si los recientes eventos que están ocurriendo en Israel ahora son una señal del fin de los tiempos, ¿verdad? Así que ha habido bastante atención dirigida hacia Israel últimamente, como debería ser, porque la Biblia es muy clara en que Israel es el punto focal del plan profético de Dios. En este video, te daré 8 cosas que necesitas saber sobre Israel en relación con el papel que Israel desempeñará en el fin de los tiempos. Ahora, dame un poco de tiempo. Promete que te quedarás conmigo. Vamos a empezar. 1. La dispersión de Israel. Entonces, la primera cosa que necesitamos mirar en relación a Israel es su historia, y vamos a mirar lo que se llama la dispersión de Israel, una pequeña lección de historia aquí. Dios, a través del liderazgo de reyes en el Antiguo Testamento, había creado la nación de Israel para ser una nación unida y fortificada bajo un solo rey. Pero, debido a toda la desobediencia, la inmoralidad, la idolatría, la opresión a los pobres y todas las demás cosas, Dios les advirtió de antemano que, si ustedes se involucran en estas cosas, pueden esperar de mí que los esparza por la faz de la tierra. Miren allá atrás en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, donde Dios, a través del profeta Moisés, prometió y advirtió al pueblo a no desobedecerlo. Dice aquí que, en el futuro, cuando ustedes tengan hijos y nietos y hayan vivido en la tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos de cualquier tipo. Eso es malo a los ojos del Señor su Dios, y despertará su ira. Hoy, llamo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Si rompen mi pacto, desaparecerán rápidamente de la tierra que están atravesando el Jordán para ocupar. Vivirán allí solo por un corto tiempo, y entonces serán completamente destruidos. Ahora, aquí está. Presten atención a esto, pues el Señor los esparcirá entre las naciones, donde solo unos pocos de ustedes sobrevivirán. Lamentablemente, el pueblo desobedeció a Dios, y Dios tuvo que cumplir esa promesa, terminando por esparcir la nación de Israel por la faz de la tierra, y eso es lo que se llama la diáspora. Ahora, sin entrar en toda la historia, simplemente daré algunos puntos destacados. En 722 a.C., aproximadamente, tenemos el exilio asirio o la invasión asiria, donde Dios permitió que una nación maligna y perversa, llamada Asiria, entrara en la parte norte de la tierra de Israel y esparciera al pueblo para que fueran reasentados en otras partes del mundo, especialmente en Asiria. Y entonces, en 586 a.C., tenemos lo que se llama el exilio babilónico, y eso es cuando Dios permitió que la nación maligna de Babilonia entrara en la parte sur de Israel, específicamente Jerusalén o Judá, y los llevara cautivos o secuestrara y los llevara de vuelta a Babilonia, esparciéndolos aún más. Y entonces hubo más dispersión en el período persa y durante el período helenístico, y si avanza hasta 70 después de Cristo, tenemos la destrucción del templo judío, lo que llevó a más judíos siendo asesinados, algunos siendo vendidos como esclavos, otros huyendo a otras partes del mundo para salvar sus vidas, resultando en más dispersión, más propagación y mayor diáspora. Y entonces, por supuesto, si avanza hasta el siglo XX, tenemos el Holocausto, donde 6 millones de judíos perdieron sus vidas ante los nazis, destruyendo así la nación judía y resultando en más dispersión también. Ahora, 2. La restauración física de Israel. Esto nos lleva a la segunda de las 7 fases del plan de Dios para Israel, y si la primera fase fue la dispersión de Israel, vamos a llamar a esto la restauración física de Israel. En otras palabras,
Hay escrituras dispersas por el Antiguo Testamento donde Dios promete que va a restaurar a Israel a la tierra. Vamos a leer sobre varias de ellas. Ezequiel 11, versículo 17 dice: Yo, el Señor soberano, los reuniré de vuelta de las naciones donde fueron esparcidos, y les daré la tierra de Israel nuevamente. Ezequiel 36, versículo 24. Pues los reuniré de todas las naciones, y los traeré de vuelta a su tierra. Aquí está otra hermosa, en Amós 9, versículo 14. Traeré de vuelta a mi pueblo exiliado de Israel de tierras distantes, y ellos reconstruirán sus ciudades en ruinas, y en ellas vivirán de nuevo. Plantarán viñedos y jardines, comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente en su propia tierra. Nunca más serán arrancados de la tierra que les di, dice el Señor su Dios. Déjenme prestar atención y enfocarme en esa última frase. Nunca más serán arrancados de la tierra que les di, lo que nos muestra que esto todavía no ha sucedido. Ahora 2. La restauración física de Israel. Esto nos lleva a la segunda de las 7 fases del plan de Dios para Israel, y si la primera fase fue la dispersión de Israel, vamos a llamar a esto la restauración física de Israel. En otras palabras, hay escrituras dispersas por el Antiguo Testamento, donde Dios promete que va a restaurar a Israel a la tierra. Vamos a leer sobre varias. LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot make your email response time faster. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you find space for your 3 desk drinks. Why do you have 3? And while we can't help you find the perfect volume for your presentation video, LinkedIn can help you find the perfect audience for your business. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/small business. Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print? You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it, with a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. De ellas. Ezequiel 11, versículo 17 dice: Yo, el Señor soberano, los reuniré de vuelta de las naciones donde fueron esparcidos, y les daré la tierra de Israel nuevamente. Ezequiel 36, versículo 24. Pues los reuniré de todas las naciones, y los traeré de vuelta a su tierra. Aquí está otra hermosa, en Amós 9, versículo 14. Traeré de vuelta a mi pueblo exiliado de Israel de tierras distantes, y ellos reconstruirán sus ciudades en ruinas, y en ellas vivirán de nuevo. Plantarán viñedos y jardines, comerán sus cosechas, y beberán su vino. Los plantaré firmemente en su propia tierra. Nunca más serán arrancados de la tierra que les di, dice el Señor su Dios. Déjenme prestar atención y enfocarme en esa última frase. Nunca más serán arrancados de la tierra que les di, lo que nos muestra que esto todavía no ha sucedido. Ahora, a la luz de todas las dispersiones que la nación de Israel ha experimentado, incluyendo la devastación del Holocausto, parecería insuperable y casi imposible para Dios reunir a su pueblo y hacerlos una nación de nuevo. Pero es exactamente eso lo que vemos suceder el 14 de mayo de 1948, cuando el pueblo judío fue establecido como una nación nuevamente. Y mi amigo, esta es una fecha muy importante en la historia humana en relación a la profecía bíblica, porque antes de esa fecha, muchos estudiosos de la Biblia cuestionaban cómo él podría cumplir esas promesas de restaurar a Israel como una nación de vuelta a su tierra si ellos no eran una nación. Entonces, el hecho de que el 14 de mayo de 1948 esto se concretara, ahora Israel es una nación fortificada, preparando el escenario para que Dios cumpla las promesas de que Él va a restaurar a Israel. 3. Guerras y persecución. Y eso nos lleva a la tercera etapa, donde parte del plan profético de Dios para la nación de Israel es que habrá guerras y persecución de las naciones vecinas, y esto nos trae a los días modernos, porque hay tantos conflictos que la nación de Israel ha experimentado, pero Dios ya había profetizado esto de antemano. Miren Zacarías 12,
Versículos 2 y 3. Haré de Jerusalén una copa que hace tambalear a todos los pueblos cercanos, cuando envíen sus ejércitos para rodear a Jerusalén y Judá. Pero vean esta promesa de Dios. En aquel día haré de Jerusalén una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán contra ella para intentar moverla, pero solo se lastimarán. ¿Ven lo que Dios está diciendo? Dios está profetizando que sí, Israel sufrirá persecución, experimentarán guerras, experimentarán a estas otras naciones intentando destruirlos, pero porque están protegidos por Dios, porque son, en última instancia, el pueblo elegido de Dios. Dios está diciendo que, aunque puedan intentarlo, yo haré de Israel una roca tan fuerte que solo terminarán lastimándose. Ahora, mientras estamos aquí, es importante no interpretar cada conflicto que vemos en Israel como una señal segura de que el fin está cerca, porque Jesús nos lo dijo y nos advirtió contra eso. Vean Mateo, capítulo 24. Jesús les dijo: no se dejen engañar, pues muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Escucharán hablar de guerras y rumores de guerras, pero no se asusten. Sí, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. ¿Ven lo que Jesús está diciendo? Habrá guerras y escucharán sobre estas guerras, muchas de ellas y amenazas de guerras, pero no entren en pánico como si dijeran: oh, el fin está cerca, Jesús está volviendo, porque dice aquí que estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. Y entonces la razón por la cual no queremos reaccionar exageradamente al conflicto que está sucediendo allí ahora es que desde su creación como nación, en 1948, ha habido todo tipo de guerras en las que los israelíes han estado involucrados. Justo después de establecerse como nación, tuvieron la primera guerra árabe-israelí, donde estaban luchando por la tierra y luchando por la independencia y cosas por el estilo. Esto fue en 1948 y 1949. Luego, en 1967, tuvieron la famosa Guerra de los 6 días y en 1970 tuvieron la Guerra de Desgaste, seguida por la Guerra de Yom Kippur en 1973, donde fueron literalmente atacados en el día de Yom Kippur, uno de los días festivos judíos, seguido por las guerras del Líbano, y luego, hasta 2021, el conflicto israelí-palestino. Y ahora, finalmente, en 2023, vemos que están en guerra nuevamente. Entonces habrá guerras, pero una vez más, esto forma parte del plan profético de Dios para Israel. 4. El anticristo y los sacrificios. Cuarta etapa del plan de Dios para Israel, que ocurrirá durante los 7 años de tribulación, involucrando al anticristo y su capacidad de ofrecer sacrificios en un templo que aún no ha sido construido. Entonces, la primera cosa que sucederá durante este periodo de tribulación en relación a Israel es que habrá una figura carismática que será referida como el anticristo, y él hará un tratado de paz o un pacto con la nación de Israel, presumiblemente para intentar ganar su lealtad y hacerles creer que él está a favor de ellos. Pero vean lo que sucederá en Daniel 9, versículo 27, que profetiza esto y dice: el gobernante hará un tratado con el pueblo por un período de un conjunto de 7. Luego, ese gobernante si dice: oye, ¿sabes qué? Voy a establecer algunas leyes donde garantizaré que Israel esté en paz por los próximos 7 años. Claro que los israelitas dirán: ¿sabes qué? Sí, vamos a seguirlo, veamos lo que dice. Pero después de la mitad de ese tiempo, él terminará con los sacrificios y ofrendas. Entonces, sacrificios y ofrendas, ¿qué sugiere eso? Sugiere que tiene que haber otro templo que va a ser construido, y el anticristo permitirá que el pueblo judío reconstruya el templo para que puedan retomar sus ofertas y sacrificios, y eso será música para los oídos de aquellos en Israel, eso hasta 3 años y medio, cuando el anticristo se volteará, y ahora se concentrará realmente en perseguir a la nación de Israel. Continuemos, y como clímax para todas sus terribles acciones, establecerá un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente sea derramado sobre él. Entonces,
en la mitad del período de tribulación, en los primeros 3 años y medio, lo llamaremos la tribulación. En los últimos 3 años y medio, lo llamaremos la gran tribulación. Este es el momento en que las copas serán derramadas. Va a ser realmente loco aquí en la tierra, pero en estos 3 años y medio finales, en el punto medio de esto, esa figura del anticristo hará algo tan sacrílego, tan loco, que establecerá algún tipo de objeto sacrílego en el propio templo de Dios, y lo llamamos la abominación de la desolación. En otro lugar, en Daniel, habla sobre esto en el capítulo 25. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Intentará cambiar sus festividades sagradas y leyes. Recuerden donde dije que intentará cambiar algunas cosas. Mira, primero dirá, pueden retomar sus sacrificios y ofrendas en el templo, pero ahora cambiará sus ofrendas y leyes, y estarán bajo su control por un tiempo, tiempos y medio tiempo, lo que suma 3 años y medio. Esto indica que en los últimos 3 años y medio de este período de tribulación, ahora la nación de Israel estará bajo el control del anticristo. 5. Persecución a Israel durante la tribulación. La quinta etapa del plan profético de Dios para Israel es cómo Israel será perseguido durante los 7 años de tribulación. Entonces, ya hemos visto cómo Israel será perseguido antes del inicio del período de tribulación. Ahora, volvemos nuestra atención a cómo la nación de Israel será perseguida durante los 7 años de tribulación, cuando sean entregados al control del anticristo. Jesús predijo que esto sucedería en su famoso discurso en el Monte de los Olivos en Mateo, capítulo 24. Lo hizo porque, si acaso alguien que está vivo durante el período de tribulación puede leer el Evangelio de Mateo, podrá leer las palabras de Jesús y observar las señales, y con suerte, evitar ser perseguido aún más. Note lo que dice. Tengan en mente que acabamos de leer sobre Daniel, donde habla sobre esa abominación de la desolación en el templo. Ahora Jesús dice esto: el día está llegando cuando verán lo que Daniel, el profeta, habló sobre el objeto sacrílego que causa desolación, estando en el lugar santo. Ahora presten atención a lo que Jesús dice. Lector, preste atención. Él está hablando para el futuro, y Jesús está diciendo: hey, si estás leyendo esto durante el período de tribulación, presta atención, porque vas a necesitar lo que estoy a punto de decirte para sobrevivir. Entonces, aquellos en Judea deben huir a las montañas. Una persona en el techo de una casa no debe bajar a la casa para hacer las maletas. Una persona en el campo no debe regresar, ni siquiera para recoger un abrigo. Qué terrible será para las mujeres embarazadas y para las madres lactantes en esos días. Y oren para que su huida no sea en invierno o en sábado, pues habrá angustia mayor que en cualquier época desde el comienzo del mundo, y nunca más será tan grande. ¿Ven lo que Jesús está haciendo? Está intentando ayudar a los futuros lectores que están vivos durante este periodo de tribulación a decir: sabes, cuando veas, y más probablemente será transmitido, estará en Internet, algo va a suceder donde el anticristo va a establecer algo en el templo. Y Jesús dice: cuando veas eso, ese es el signo de que las cosas van a ponerse malas para ti, y necesitas huir, porque serás perseguido. Pero lo hermoso es que esto forma parte del plan de Dios, porque como respuesta a la extrema persecución que será desencadenada sobre la nación de Israel durante los 7 años de tribulación, muchas personas en la nación de Israel se arrepentirán de sus pecados y se volverán hacia Cristo. Y esto forma parte del plan de Dios para completar el ciclo, porque no solo Dios prometió y profetizó en el Antiguo Testamento que restauraría físicamente a Israel, sino más importante, 6, la restauración espiritual de Israel. Esto me lleva al número 6, que Dios prometió restaurar espiritualmente a la nación de Israel, a donde Dios siempre quiso que estuvieran. Vamos a leer sobre esto. Observe Zacarías 12, versículo 10. Entonces derramaré un espíritu de gracia y súplica sobre la familia de David y sobre el pueblo de Jerusalén. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y lo lamentarán como se lamenta por un hijo único, y llorarán amargamente por él, como se llora por el primogénito muerto. Esta es una profecía que me asombra,
El hecho de que Zacarías pudiera hablar sobre el Salvador cientos de años antes de que Jesús naciera y hablar sobre esto, que Él va a ser traspasado, sabemos que Jesús fue traspasado en el costado. Pero va aún más lejos y dice que el pueblo judío, la nación de Israel, un día mirará y dirá: «Sabes, lamentamos por lo que traspasamos. En otras palabras, nos equivocamos. Este es el Mesías que estábamos esperando». Miremos otro pasaje de las Escrituras, Jeremías 24, versículo 7. «Les daré corazones que me reconozcan como el Señor. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón». Todo esto forma parte del plan profético de Dios para la nación de Israel. Él dijo: «Los atraeré de vuelta, los atraeré hacia mí, para que me vean como su Dios. Ellos reconocerán a Jesús como Salvador». Leamos otra hermosa pasaje de las Escrituras en Ezequiel 36, versículos 25 a 28. «Entonces rociaré agua limpia sobre ustedes, y serán limpios. Sus impurezas serán lavadas, y no adorarán más a ídolos. Y les daré un nuevo corazón, y pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes. Les quitaré el corazón de piedra, y les daré un corazón maleable y sensible. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes, para que sigan mis decretos, y sean cuidadosos en obedecer mis regulaciones. Y vivirán en Israel, la tierra que di a sus antepasados hace mucho tiempo. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios». Qué hermosa imagen es esa. Por causa del arrepentimiento nacional y la conversión a Jesús durante esos 7 años de tribulación, la Biblia dice que, por causa de eso, Dios usará principalmente al pueblo judío como los principales evangelistas para esparcir la palabra de Dios y el mensaje de Jesús durante los 7 años de tribulación, para que más personas puedan volverse hacia Jesús y ser salvadas. ¿Ven cómo Dios hará que este plan entero que tenía para Israel desde el comienzo se complete? Note lo que dice Apocalipsis 7. «Y oí cuántos fueron marcados con el sello de Dios. 144,000 fueron sellados de todas las tribus de Israel, de Judá 12,000, de Rubén 12,000, de Gad 12,000, de Aser 12,000, de Neftalí 12,000, de Manasés 12,000, de Simeón 12,000, de Leví 12,000, de Isacar 12,000, de Zabulón 12,000, de José 12,000, de Benjamín 12,000. Ahora, lo que no leí es que Dios protegerá y preservará sobrenaturalmente a estos 144,000 evangelistas judíos, porque los necesita para poder esparcir el Evangelio y contar a las personas sobre Jesús. Veamos los primeros 3 versículos en Apocalipsis 7, que dicen: «Luego vi a 4 ángeles en los 4 rincones de la tierra, reteniendo los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, el mar o cualquier árbol. Y vi a otro ángel subiendo desde el este, llevando el sello del Dios viviente. Gritó a aquellos 4 ángeles que recibieron poder para dañar la tierra y el mar: «Esperen, no dañen la tierra, el mar o los árboles, hasta que pongamos el sello de Dios en la frente de sus siervos». Note aquí que Dios restringe cualquier juicio adicional que ocurrirá durante la tribulación hasta que Él selle, hasta que Él proteja sobrenaturalmente a estos 144,000 evangelistas judíos. La 7ª etapa del plan profético de Dios para la nación de Israel es lo que llamaré la protección de Dios a Israel, porque la persecución que es desencadenada contra Israel y todos aquellos que se vuelven hacia Cristo durante los 7 años de tribulación alcanzará su punto culminante en lo que se llama la batalla de Armagedón. Ahora, la palabra Armagedón proviene de la palabra hebrea Har Megido, que significa montaña de Megido. ¿Y dónde está Megido? Está en la tierra de Israel. ¿Ven cómo Israel es el punto focal de toda la profecía bíblica? Ahora leamos sobre esto. Y los espíritus demoníacos reunieron a todos los gobernantes y sus ejércitos en un lugar con el nombre hebreo de Armagedón. Entonces, en la segunda venida de Cristo, Dios protegerá y preservará a su pueblo de manera sobrenatural y luchará por ellos, pero no será mucha lucha, porque Dios ganará esa batalla. Ya está dicho y profetizado en el libro de Apocalipsis, y esto me lleva a una fase adicional para el plan profético de Dios, para el futuro reinado de Cristo en Israel, en la nación de Israel,
y lo llamaré el reinado y gobierno de Cristo en Israel. Leamos sobre esto. Verán, cuando Jesús regrese, la Biblia es muy clara en que pisará el monte de los olivos, que está en Israel. Observe lo que dice aquí. En aquel día, sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se dividirá, formando un gran valle de este a oeste. La mitad de la montaña se moverá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bueno, podrían preguntar, ¿cómo sé que Zacarías está realmente hablando sobre la segunda venida de Cristo? Quiero decir, sus pies tocando el monte de los olivos, ¿cómo conectamos eso? Si miran en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos habla sobre Jesús, volviendo de la misma manera que subió. Note lo que dice aquí. Después de decir esto, fue llevado hacia arriba en una nube, mientras ellos miraban, y ya no pudieron verlo. Mientras miraban fijamente al cielo, 2 hombres vestidos de blanco se aparecieron entre ellos y dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué están aquí mirando al cielo? Jesús ha sido llevado de ustedes al cielo, pero algún día volverá del cielo de la misma manera que ustedes lo vieron ir». Entonces los apóstoles regresaron a Jerusalén. ¿De dónde? Del monte de los olivos, a una distancia de media milla. ¿Ven cómo la Biblia se interpreta a sí misma? ¿La Biblia se confirma? Entonces, mientras Jesús establece su reinado, su gobierno en la tierra, esa batalla ocurrirá, de nuevo. No será mucha batalla, porque al final de esa batalla, 2 de los 3 miembros de la Trinidad profana, la bestia o el anticristo y el falso profeta, serán lanzados eternamente al lago de fuego. Ahora, esto nos lleva al reinado milenario de 1000 años de Cristo. Y mi amigo, es aquí donde el plan de Dios se concretará totalmente, porque recuerdan cuando hablé antes sobre cómo Dios va a restaurar físicamente a Israel a la tierra, y Dios va a restaurar sus fortunas, y Dios los va a bendecir, y Dios los va a restaurar. ¿Cuándo lo hará? Lo hará durante el reinado milenario de 1000 años, donde el pueblo judío se establecerá en la tierra de Israel una vez más, y Dios derramará sus bendiciones y su favor sobre la nación de Israel. Leamos sobre eso. En aquel día, Jerusalén será conocida como el trono del Señor. Todas las naciones vendrán allí para honrar al Señor. Ya no seguirán obstinadamente sus propios deseos. ¿Ven dónde Jesús tendrá su cuartel general durante el reinado milenario de 1000 años? Será nada menos que en Israel, en Jerusalén. Es desde allí que el Rey de Reyes gobernará. Y luego, de nuevo en Zacarías 14, «Y el Señor será Rey sobre toda la tierra. En ese día habrá un Señor, y su nombre será el único adorado, y Jerusalén estará segura finalmente, nunca más para ser maldecida y destruida. Al final, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Cualquier nación del mundo que se niegue a venir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no tendrá lluvia. No tengo tiempo ahora para profundizar en lo que está sucediendo durante el período de tribulación y por qué algunos están adorando y otros no. Eso es un video completamente diferente. Pero escuchen, el punto es que Jesús reinará y gobernará como Rey de Reyes. ¿De dónde? De Jerusalén, Israel, el punto focal de toda la historia humana, el punto focal de toda la profecía bíblica. Entonces, como pueden ver, Dios tiene un plan especial para ese pequeño pedazo de tierra que llamamos Israel y esa pequeña ciudad, Jerusalén, que es solo un punto en el mapa. Toda la historia humana y la profecía bíblica culminarán con Israel, siendo el foco central de la profecía bíblica y de los tiempos finales. Espero que hayan encontrado este video útil, ya que les dio una visión general de varias cosas que hablan sobre el plan profético de Dios para Israel y las maneras específicas en las que Israel desempeñará un papel único en toda la profecía bíblica. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Dios los bendiga.